¿Puedo tomar? Manual de resistencia. Método táctico de resistencia revolucionaria se corresponde con concepto estratégico de guerra antiimperialista. Resistencia. Resistencia al gobierno actual. Resistencia efectiva. Resistencia a su gobierno. Resistencia activa, resistencia activa, resistencia activa, resistencia activa. Resistencia venceremos. Resistencia activa. Resistencia del pueblo, resistencia civil, resistencia secundaria, resistencia civil. Somos mujeres en resistencia pariendo una nueva Colombia. Nos quieren intimidar y no saben que somos la resistencia. Fuerza y resistencia, resistencia provincia, resistencia pasado, presente y futuro. Resistencia activa, resistencia activa. Resistencia en medio de protestas, resistencia que existe. Resistencia para junto al comandante. Resistencia de integridad, resistencia porque el artista invitado está en shock, resistencia popular, resistencia a la autoridad, resistencia contra este gobierno, resistencia a los eternizadores. No sé qué hacer, me cago y me limpio ahí mismo para comprobar la resistencia del papel, ¿o cómo? Resistencia a inteligencia, resistencia ante el más despiadado, resistencia trans, resistencia peronista, resistencia a los 14 años, resistencia en más allá, resistencia civil, resistencia venceremos, resistencia continua, resistencia frente al colonialismo, resistencia versus el enemigo sionista. Nuestro pueblo sigue sembrando rebeldía por medio de la resistencia. Resistencia venciendo, resistencia y espíritu, resistencia pacífica, resistencia activa, resistencia existe, resistencia cívica, resistencia venciendo, resistencia a la autoridad, resistencia RAT, resistencia y batalla, resistencia ciudadana. Pulseras hechas con amor para un país que sigue en resistencia. Resistencia a la dignidad, resistencia al gobierno, resistencia del pueblo, resistencia feminista, resistencia frente a la agresión, resistencia ante el sistema, resistencia trans, resistencia sobre las pibas, resistencia a la radical, resistencia pasiva, resistencia a las mujeres. Abandonar Twitter no es la mejor opción. Resistencia. La oposición tiene que desembolsar dinero para censurar, trolear, memear, tirar arriba encuestas y generar bots. Todo cuesta en esta vida y no es karma. Y ahí es donde se graba la resistencia. La literatura como resistencia. Aumenta la resistencia aeróbica. Resistencia a unidad, resistencia y lucha, resistencia mal. Resistencia feminista, resistencia de solidaridad, resistencia judía, resistencia libre de drogas, resistencia y dignidad, resistencia al régimen, resistencia pirata, resistencia y entrega, resistencia y amor. Resistencia directa, resistencia de Maduro, resistencia verde, resistencia territorial, resistencia y movilización. Larga vida a los pueblos en resistencia. Los que nos duchamos con agua caliente, aunque hagan 40 grados, somos la resistencia. Es el momento de fortalecer la resistencia. La resistencia. Somos la resistencia, lucha y resistencia. La resistencia es increíble. Bienvenidos a la resistencia. Verdadera resistencia, garantía de resistencia, estudiar de resistencia, evitar resistencia, historia de la resistencia, táctico de resistencia, presión y resistencia, somos la resistencia, magia de la resistencia, líneas de la resistencia, radio resistencia. Finaliza segunda audiencia. Los imputados son acusados por resistencia a la autoridad y agravamiento agravado. Resistencia a antibióticos ha matado a miles de personas. Nosotros somos la resistencia. Organizar la resistencia, increíble la resistencia, sembrando la resistencia, combate y resistencia, mundial de resistencia, pruebas de resistencia, valentía y resistencia, ejemplos de resistencia,
Denota la resistencia, firmes de resistencia, seguimos de resistencia, protesta de resistencia, bandas de resistencia, focos de resistencia, destruir la resistencia, bienvenidos a la resistencia, sigamos en resistencia, únete a la resistencia, mujeres de la resistencia, él con su resistencia, seremos la resistencia, fuerza y resistencia, oponer resistencia, hagamos resistencia, marcha de la resistencia, heroína de la resistencia, cálculo de la resistencia, estimula la resistencia, lucha y resistencia, desde la resistencia, mueve resistencia, vestir resistencia, símbolo de resistencia, surcos de resistencia, la verdadera resistencia, lucha y resistencia, tener resistencia, inteligencia y resistencia, 11 meses de resistencia en resistencia, fortaleció la resistencia, circuito de resistencia, voz de la resistencia, voz de resistencia, amor y resistencia, calma en resistencia, posibilidad de resistencia, por resistencia, 96 horas de resistencia. Calma y resistencia. Bastión de resistencia, amor y resistencia, baile de resistencia, municipalidad de resistencia, zona de resistencia, sin poner resistencia, somos la resistencia, duele la resistencia, coraje y resistencia, estoica resistencia, amor y resistencia, ella la resistencia, piloto de la resistencia, resistencia y victoria, resistencia al horror, resistencia de la piedra, resistencia abortera, resistencia del pueblo, resistencia irlandesa, resistencia y represión. Su historia es resistencia. Resistencia de la militancia argentina, resistencia antinazi, se opone a la resistencia, resistencia africana, resistencia indígena, resistencia. Llamar a la resistencia con valor y resistencia, lucha y resistencia, la resistencia. Resistencia pacífica, ataque y resistencia, resistencia total, acto de resistencia, resistencia y la victoria, resistencia a la represión chavista. Resistencia, resistencia, resistencia. La resistencia te ha fallado. Resistencia combativa y anticapitalista. Resistencia activa. Las putas en resistencia. Resistencia al fascismo. La clave es la resistencia. La resistencia es invencible. Esperanza y resistencia. Resistencia del lado correcto de la historia. Resistencia contra el autoritarismo. La resistencia. Vamos a continuar en la resistencia pacífica y combativa. Bienvenidos a la resistencia. Poéticas de la resistencia. Bienvenidos a la resistencia. Bienvenidos a la resistencia. Bienvenidos a la resistencia. Cuando la injusticia se convierta en ley, la resistencia es un deber. Cuando llega la resistencia de verdad, seguidores de la resistencia, nada vende más que la palabra resistencia. Bienvenidos a la resistencia. La resistencia sigue creciendo y algún día será imparable.